si hablábamos de endometriosis, que era algo de alguna manera u otra como si fuese desconocido, imagínate hablar de InMoCell. Es casi como hablar de otro mundo, ¿no? Entonces, eh, como puse acá, esto es un problema potencial que está pasado por alto. Si uno se remite a la historia y nos vamos bien atrás y nos vamos a la mitología griega, el mismísimo Dios de la medicina nació por cesárea. Entonces, Asclepio, que nace por cesárea, ya nos viene a decir que la cesárea quizás no era tan mala, sirvió para sacar a alguien en un momento determinado del organismo, ¿no? Entonces, cumplía con un rol. En ese momento no había otra forma de sacarlo a Asclepio y tuvieron que hacer, y Zeus, ¿no? Le hace una cesárea. Ahora bien, la verdad es que cuando uno lo traspola a nivel mundial y a los tiempos que corren, uno ve que determinados países tienen una tasa más alta de cesárea que otros. Y si uno se va, encuentra, fíjense qué maravilla que hay algunos países bien oscuritos, bien oscuritos como estos, ¿m? Brasil y Argentina, que están acá, en esta tasa. Y esta tasa es una tasa de tipo hospitalaria, ¿eh? Que es lo que dice la OMS, que no es que, mientras hay un promedio que tienen los lugares. Obviamente, uno se va a otros lados y se encuentra África que tienen tasas más bajas y algunos otros países que en realidad no sabes. Pero lo cierto es que también nosotros en la Argentina mismo dividir la cosa en lo que es el ámbito privado y lo que es el ámbito público. Cuanto más privado es, más regladas son las cosas y más programadas son, entonces más convencimiento de las necesidades de realizar una cesárea. Esto, que se realizó en muchos países, ya, como vemos acá, allá por el año 67, dicen en un análisis, en una de las revistas que aparece, dice, por la liberalidad de las indicaciones de la cesárea, por su frecuente uso, la cesárea sigue siendo motivo de preocupación de los tetras. ¿Por qué? Es preocupación por lo que viene después. ¿Y esto qué tiene que ver? Que nada es gratis en la vida. Es decir, que si de alguna manera tuviste una incisión en el abdomen y una incisión sobre el útero, algo te puede llegar a pasar. Entonces, en el año 95, ya hace muchísimo tiempo de esto, empiezan a describir estos problemas de la cicatriz a los que llaman de muchas maneras: ismoceles, pouch, divertículo, defectos de la cicatrización e incluso la dehiscencia. Y le van poniendo nombres y números a las cosas, nos encantan los números, y dice que cuando hay una indentación en ese miometrio cicatrizal mayor de 2 milímetros, estamos en presencia de un ismocele y que tiene una prevalencia altísima. Si uno pone y dice, ¿cuántas mujeres pueden tener ismocele? Si tenés una cesárea, 61%; si tenés dos cesáreas, 81%; y si tenés tres cesáreas, 100. Es decir, si tenés una paciente con tres cesáreas, siempre tiene ismocele. El problema va a estar en cómo llegas al diagnóstico. Primero, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, pero tiene una prevalencia alta y esa alta puede ser diferente dependiendo del método. Uno puede tener la presunción diagnóstica de eso y otra cosa es llegar al diagnóstico propiamente dicho. Para ello tenés que habituarte a la realización de determinados estudios donde puedas observarlo. Y si tenés un InMoCell, digamos, normal, hay dificultades para verlo, a menos que vos tengas un gran nicho donde ese miometrio residual sea muy chiquitito, donde puede verse con más detalle con una ecografía de consultorio que la van a empezar a hacer a partir de mañana cuando vean a los pacientes. Lo cierto es que van a haber algunos factores de riesgo relacionados con el ismocele. No todas las pacientes van a desarrollar el ismocele de la misma manera o con el mismo grado de complejidad. Algunos de ellos son los úteros que se encuentran en retroversoflexión, son más frecuentes porque la tensión que se ejerce sobre la cicatriz. Las edades, en los menores de 30 años hay más chance que tengan, y aquí interviene un factor: trabajo de parto, ¿sí o no? Y se dice que si el trabajo de parto duró de más de 5 horas o tuviste una dilatación mayor o igual de 5 centímetros, es un factor de riesgo para desarrollar un ismocele.
porque hay una mayor distensión del segmento cervical, que ya lo vamos a ver más tarde. También el uso de la oxitocina en este caso. Y luego el tema de la técnica quirúrgica. ¿Qué técnica quirúrgica voy a utilizar y qué técnica me puede favorecer o perjudicar a la hora? Hago en una capa, hago en dos capas, hago sutura pasada, hago sutura continua, sin pasar. ¿M? Entonces, eh, dependiendo de todo esto va a estar el riesgo que yo desarrolle. Ahora bien, esto va a tener que ver, habíamos dicho, dependiendo de la dilatación que tenga y el trabajo de parto, puedo tener diferentes lugares en donde se va a localizar este defecto cicatrizal. Y allí tenemos, si fue electiva, habitualmente está en la región ísmica superior. ¿M? Ahora, si fue de urgencia, habitualmente está más abajo, en la región ísmica inferior. Y fíjense lo que sucede. Si uno se pone a ver cómo es el útero gestante, este sería el istmo, ¿sí? El istmo es la zona donde hay, entre comillas, menor cantidad de tejido. Es como, y el nombre viene también del griego, que eran los lugares de tierra que unían un sector de una península con la tierra firme, ¿sí? Entonces, esto, que tenía menor cantidad de tierra, lo llamaron istmo, y nosotros le pusimos el mismo nombre al útero, sabiendo que al cuello le llamábamos hocico de tenca, al istmo era la menor tejido y luego era el cuerpo del útero, ¿sí? Entonces, en ese istmo vemos cómo se va distendiendo, se va generando este segmento, y dependiendo del tamaño y la dilatación, yo voy a tener diferentes lugares en donde se haga esa incisión y también los defectos que puedan llegar a ocurrir. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar en esto, está que va a haber lugares en donde, dependiendo de dónde se haga la incisión, voy a tener diferentes grosores del miometrio residual. No es lo mismo suturar esto acá, con dos grosores distintos, que esto acá, donde existen dos grosores. Espera que estoy con... Voy a poner un poquito más frío el aire, me estoy muriendo de calor. Ahí está. Bien. Y allí hablábamos de la tensión que yo le voy a dar al tejido. Tengo que darle tensión, primero con la sutura. Durante muchísimo tiempo se usó el catgut crómico. El catgut crómico es una sutura multifilamento, reabsorbible, y que tiene una pérdida de la fuerza ténsile a los 10 días, el crómico, y una reabsorción completa a los 30 días. Esto trae aparejado que puede haber digamos, un defecto, favorecer el defecto cicatrizar, porque debería tener mucho más tiempo de reabsorción para que me impida esto. Pero a su vez, hemos aprendido en las residencias de nuestros mayores que la técnica era no solamente hacerla con ese catgut, sino que además utilizamos el punto pasado. Y cuando uno habla de punto pasado, el surjet pasado, y analiza esto, se fija que tienen puntos de tensión la sutura. Uno de esos puntos de tensión está dado por el nudo, donde hay un gradiente de tensión, donde más frecuentemente se pueden romper las suturas, que es la pérdida de la fuerza que tiene ese material próximo al nudo, pero después fíjense que tiene diferentes puntos de tensión, como será acá, acá, y en todas las pasadas voy a tener una fuerza de tensión, que a su vez, como quiero que deje de sangrar, le voy a dar más tensión todavía. Entonces, ahí aparece que el error humano, que al darle más tensión, genero lo que se llama una isquemia. Entonces tengo puntos de tensión mayores, gran isquemia del tejido, los nudos generan un cuerpo extraño, el material multifilamento como este y orgánico, reabsorbible en corto tiempo, genera una reacción inflamatoria. A su vez, esa reacción inflamatoria ocasiona, entre otras cosas, que se digiera más rápido el tejido. Entonces, todo esto favorece a la defecto cicatrizal por la isquemia, la reabsorción rápida, que termina generando una debilidad en la sutura y una debilidad en la cicatriz, ocasionando un ismocele en el futuro. Entonces, eh, habíamos dicho, los úteros en retroverso podían sufrir un poco más. Sí, el uso de los materiales, dependiendo del material, sí, y los grados de inflamación que puedan llegar a existir en estos pacientes también son factores de riesgo. Ahora,
¿Esto va a ocurrir solamente en los úteros retroversoflexión? No, es como un factor de riesgo más. Pero vemos acá que tenemos digamos, un ismocele en un útero en retroversoflexión, pero acá lo tenemos en anteversoflexión y también tiene un ismocele. Lo cierto es que estos pacientes, a los cuales si tenés una cesárea es el 61, si tenés dos cesáreas es el 81, y si tenés tres cesáreas el 100, van a tener una clínica a la cual tendríamos que aprender a preguntar. Como se genera un nicho, en este sector, una bolsita, allí, este cele, esto va a pasar lo siguiente, que la clínica, lo primero que va a tener estos pacientes es que van a distender esa bolsita, van a distender el cele, se va a acumular la sangre y lo que va a aparecer es un spotting postmenstrual de una sangre amarronada. Si uno le pregunta, la paciente tiene el sangrado común, tiene que preguntarle cómo eran los sangrados antes de la cesárea, cómo fueron después de la cesárea y qué pasó después. Si ella tiene el sangrado que dura 5 días después, ¿tiene pérdidas amarronadas después del sangrado? Sí. ¿Saben cuánto? El 63%. Es decir, 6, en realidad, 6.3 de cada 10 pacientes tienen spotting postmenstrual. ¿Y qué más pueden tener? Bueno, como este cele se distiende, lo que puede aparecer en esta distensión del cele es dolor. Y ese dolor se va a representar como dismenorrea, la mitad tiene dismenorrea, como una algia pélvica crónica, el 40%, mucho, casi una de cada dos, y la dispareunia, que va a estar presente en una mujer cada 5 prácticamente. Entonces, estos síntomas también los tenemos que tener presentes. A su vez, habitualmente dijimos que si tenías una cesárea tenías la chance de tener 61% de ismocele. Bueno, probablemente estos pacientes se quieran quedar embarazadas de nuevo. Y uno de los problemas que aparece acá es la disminución de la capacidad fértil. ¿Por qué? Porque este sangrado dentro, ese cele, este sangrado que va a aparecer acá a este nivel, ay, ¿qué pasó acá? A ver un poquitito, ¿qué pasó? A ver ahora, perdón. Va a ocasionar la presencia de esa sangre allí una irritación crónica. Esa irritación crónica es una endometritis que va a aparecer en ese sector y esa endometritis que va a estar allí va a generar una falla de implantación. Es decir, si quiere tener otro hijo, va a tener algún grado de defecto por esa endometritis que ocurre. Pero a su vez, esa sangre que tiene una característica de tipo alcalina afecta al pH vaginal, que tiene que tener que tiene que ser de un pH entre 3,8 y 4,5, la sangre alcaliniza y genera una alteración en la protección vaginal. Esa alteración en la protección vaginal que va a existir, lo que va a hacer es que, bueno, está fallando la compu, a ver un poquitito. Perdón, no sé qué pasó acá. A ver ahora. Perdón acá. A ver ahora. Ahí está. Afecta el moco cervical y como afecta el moco cervical, lo que va a traer aparejado a eso es que va a afectar la migración espermática. De manera que es tan importante preguntar a los pacientes y también tener en la cabeza que todas estas circunstancias pueden llegar a ocurrir. Pero tengo que llegar al diagnóstico. Yo puedo tener la presunción clínica, pero debo llegar a un diagnóstico. Y para ello, el primer método, el primer método auxiliar, el más económico, es la ecografía. Y si yo voy a hacer una ecografía, tengo que saber que si quiero diagnosticar, no puede ser la ecografía común. Debo pedir, porque tengo la sospecha, escribirle al ecografista y pedirle que haga una ecografía de un nivel diferente. Para ello, les voy a pedir una ecografía transvaginal, pero necesito que cumpla con los siguientes requisitos. La vejiga sin un vaciamiento completo. Tiene que tener, ¿por qué? Porque la orina genera un medio de contraste para poder evaluar ese ismocele. ¿Lo puedo hacer con algunos fluidos? Sí. ¿Cuándo? En el día entre el 17 y el 25. ¿Por qué? Porque el endometrio se ve hiperecogénico. Este es un detalle interesante, muy interesante, porque en esta es la misma fecha en la cual yo tengo que pedir una ecografía si yo estoy diagnosticando miomatosis uterina. ¿Por qué? Porque al tenerlo bien hiperrefringente al endometrio puedo diagnosticar diferente. Distinto es si yo lo que quiero hacer es ver un pólipo endometrial, porque los pólipos endometriales, como son hiperrefringentes, si yo la pido en este momento a la ecografía, no voy a poder verlo.
para ver un pólipo endometrial, la ecografía tiene que ser hecha en la primera fase del ciclo, de manera que poder tener una mejor visión. Si yo dispongo de la posibilidad de hacer una ecografía en 3D, también tengo que hacerlo porque los defectos del nicho no son en 2D, son en 3D, es decir, tienen más dimensiones. ¿Y qué tengo que medir? Obviamente, un corte donde yo pueda ver el miometrio, ¿sí? Idealmente que no lo incluya al endometrio cuando hago la medida, no puedo hacer la medida total, sino que tengo que medir capa por capa. El corte es medio sagital, ismo y cervi, que tiene que tener longitudinal, profundidad y miometrio residual, y tengo que tener cortes transversales. A su vez, le puedo hacer o no el Doppler, eso es relativo, y si yo tengo fluido puedo ver mejor el nicho. ¿Qué voy a medir? La longitud del defecto, qué tan largo es. Voy a medir la profundidad que tenga el defecto, ¿sí? O sea, hasta qué número de capa o qué tiempo queda allí. ¿Cuál es el ancho de todo este defecto? En la otra dimensión, por eso es importante hacerlo en 2 y en 3 dimensiones. El miometrio residual, porque el miometrio residual me va a definir qué tipo de tratamiento voy a hacer en este tipo de pacientes. El grosor de este labio superior, todo completo, desde acá hasta acá. Y después lo que voy a medir también es qué distancia yo tengo hasta el repliegue vesico-vaginal, porque tengo la vejiga acá, para ver cómo yo tengo que incidirlo. Y también voy a medir qué distancia yo tengo al... ay, otra vez pasó esto, pero che, no sé qué está pasando con la compu, yo creo que tengo demasiadas cosas abiertas. Ahí está. Eh, lo, perdónenme, esto la verdad que, discúlpenme, algo le está pasando a la compu, pero yo voy a mejorar esta parte. La distancia que tengo al orificio cervical externo, como le dije recién. Y dije el hecho de hacerlo en 3 dimensiones, mejor, pero tenemos que calcular el volumen del ismocele, porque como les dije, tiene alto, ancho y profundidad. Y esa profundidad puede ser con lagos que puedan llegar a presentar este ismocele. Entonces yo debo calcular la forma. Y aquí tenemos las diferentes formas que puedo encontrar en los dos planos de la ecografía. Pueden ser triangulares, pueden ser circulares, pueden ser rectangulares, pueden tener como pequeños quistes allí. Y la importancia que tiene es poder lograr una ecografía en 3D porque puedo dimensionar correcta y completamente el tipo de defecto que existe. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Bueno, y este es un trabajo que salió hace 2 añitos, ¿sí? Prepandémico, de las características, de cómo tenemos que ver el nicho principal y después los brazos que tengan los nichos, porque yo lo puedo ver de esta manera, en una corda así, pero si hago la ecografía en 3D, empiezo a encontrar nichos. ¿Y para qué tendría que ver esto? Porque si yo le hago una histeroscopía, quizás veo solamente esta parte acá. Y yo le propongo hacer un tipo de tratamiento que probablemente no me alcance. Estos pacientes con nichos tan grandes o con brazos requieran otro tipo de terapéutica. La histerosalpingografía nos puede ayudar porque el material de contraste rellena el cele y me da este tipo de imágenes. Y a mí en particular me encanta la resonancia magnético-nuclear porque yo la puedo ver. La otra es una ecografía que es operador dependiente y que yo recibo un informe. En la resonancia pido las imágenes y la valoro. Y cuando valoro, veo las características que tienen los úteros y fíjense, anteversoflexión, retroversoflexión, calculo lo mismo, el orificio cervical interno, qué qué longitud tiene, cuánto biometrio residual me queda. Fíjense lo que queda acá, eso que habíamos conversado del momento de la cesárea. Miren cómo está el repliegue vésico-vaginal, cómo se encuentra acá, el biometrio residual que tiene en este sector. No sé si lo están viendo. Las formas, ¿eh? Fíjense las formas que tiene, en este caso el triangular. Miren acá, que parece que no fuera tan grande, pero casi no tengo biometrio residual. ¿Sí? O en este, ¿cómo queda? Parecería que no es nada, pero miren qué grueso que está este miometrio en este sector, qué grueso que está en este sector, qué fino que está en este sector el miometrio. ¿Sí? Todo esto afecta a vamos a hacer acá, ahí está. ¿Para qué vamos a sacar esto? Ups, esperen un segundito, vamos a volver a compartir.
pantalla, discúlpenme. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, fíjense este efecto, como uno puede medir y empieza a encontrar otras cosas. No solamente voy a tener el ismocele, sino que puedo encontrar diferentes espesores del miometrio. Esto no estamos hablando ya que puede haber además una adenomiosis. Miren acá el cele cómo está y lo que me queda chiquitito, el miometrio residual, pero además tiene miomatosis y además tiene una adenomiosis posterior. Y además tiene una adherencia muy notable acá del recto. Entonces, fíjense lo que hay que preguntar también a estos pacientes. O bien podemos tener este es un T1 y vemos que tiene el ismocele, que tiene esa metrorragia postmenstrual, pero que además tiene un mioma submucoso. O en este caso, un útero en hiperretroversoflexión, pero con una alteración muy marcada, con poco miometrio residual y con miomas submucosos. Este, que tenga un gran defecto, un gran cele, entonces este útero en retroversoflexión, imagínense el periodo menstrual, rellena el cele y prácticamente no tengo miometrio residual. Prácticamente no hay miometrio residual, es muy, muy pequeño. Se lo llevó todo. Entonces, este paciente es un candidato a algunas cosas. Miren este defecto acá, triángulo, y este gran defecto que vemos acá. Miren el miometrio residual lo que es, finísimo, delgadísimo. Este es un paciente que tiene muchísima sintomatología. A su vez, este paciente además tiene una adenomiosis en el posterior. Miren el defecto que tiene acá y el miometrio residual, prácticamente nada. Puede haber también ese ser una localización para los embarazos ectópicos, claro, puede haber embarazos ectópicos de la cicatriz, como en estos casos, ¿sí? Podemos tener que el embrión se localizó allí y esto realmente es una complicación y que terminan produciéndose los abortos o la extirpación, incluso las extirpaciones del útero completo. Otro medio de diagnóstico es la histeroscopía. Si uno le realiza una histeroscopía, lo que va a ver es lo primero que ve es esto, que se llama el doble arco, ¿sí? Donde el inicio del ismocele, el final del ismocele, una fibrosis en el fondo, porque hay un área cicatrizal, y como esto crónicamente tiene sangre que irrita el endometrio, esto genera esa congestión que habíamos dicho, esa endometritis que van a tener todos los ismoceles. Y si yo veo en un video, ahí estoy retirando la óptica para poder verlo completamente, miren el grado de defecto que tiene el paciente. Y ese defecto que no es igual en todos lados, puede tener algunos sectores donde se va metiendo estos brazos que tienen los celes y donde yo tendría que también calcular de que hay mayor concentración de sangre, de hemosiderina en ese sector, con mayor irritación. Y obviamente que desde el punto de vista histeroscópico también tenemos clasificaciones, o también podemos ponerle en la descripción de la histeroscópica, como es la concavidad, cómo está la mucosa, si tiene brazos laterales, si hay formaciones esquísticas, porque puede haber adenomiosis, digamos, secundaria al celeste. Gubini, que fue el creador y que fue el que llamó ismocele, el nombre correcto sería o nicho o defecto de la cicatriz. El ismocele es un término de tipo histeroscópico. Como Gubini es un fenómeno, es un crack de la histeroscopía, un día andando en tren dijo que él estaba viendo ese tipo de lesiones y tendría que ponerle un nombre, y cuando dijo, ¿qué nombre le ponemos? Le ponemos ismocele. ¿Por qué? Porque era un ismo, era un cele en el ismo. Entonces, estaba perfecto. Claro, este fue el descubrimiento que lo hizo con la histeroscopía, y así quedó, y así lo seguimos llamando hasta el día de hoy, a pesar de que el nombre correcto es otro. Y él dice que si lo vemos en función de la ecografía, podríamos calcular el volumen, y en función del volumen, si es menor de 15 es grado 1, si es entre 16 y 25 es grado 2, y si es mayor de 25 es grado 3. Esto es sacándole el volumen en todas las direcciones. A mí hay una cuestión que es el gran nicho, que lo llama él, que cuando tenés, digamos, menos miometrio residual, y después cuando prácticamente no tenés miometrio, que hablamos de la dehiscencia propiamente dicha. A mí me gusta la clasificación de Yeboy porque es como más fácil. Lo que hace es como medirlo en una de las direcciones y ver básicamente, o en la práctica, y explicarle al paciente cómo se encuentra, es fácil demostrarlo con una resonancia, y entonces lo pone al miometrio a la mitad. Entonces, si es de este lado el miometrio es de primer grado, de este lado del miometrio es de segundo grado, y eso va a tener que ver con digamos,
el porcentaje del miometrio, si es menor del 50% o mayor del 50%, con el tipo. Si es mayor del 50%, estamos hablando de un ismocele grave y que requerirá otro tipo de tratamiento. Ahora, ¿cómo lo manejamos el ismocele? Tenemos la paciente, viene a vernos al consultorio, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que preguntarle, casi como en la endometriosis o en la poliquistosis ovárica, ¿querés tener hijos o no querés tener hijos? Y si querés tener hijos, ¿cuándo querés tener hijos? Entonces, en función de eso, vamos a resolverlo. La paciente no quiere tener hijos, entonces, si no quiere tener hijos, lo que vamos a ver es si este ismocele es asintomático. Si es asintomático, no hacemos nada. En el caso que sea sintomático, lo que vamos a hacer es anticonceptivos orales o bien un endoceptivo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que la mujer no menstrue. Si no menstrua, mejoramos esa situación porque evitamos de alguna manera la irritación crónica y los problemas que puede llegar a tener. Si la paciente está sintomática o tiene el spotting postmenstrual o tiene dismenorrea o tiene alergia pélvica crónica o tiene, digamos, en el caso de tenga deseos de fertilidad, todo ese grupo lo vamos para este lado y vamos a ver qué característica tiene ese miometrio. ¿Es mayor o menor de 2.5 milímetros, que sería como la mitad de ese miometrio? ¿Qué te queda libre? ¿Cuánto miometrio te queda libre? ¿Te queda más de 2,5 o te queda menos de 2,5? Porque si te queda más de 2,5, es decir, te queda más del 50% libre, lo que podés ofrecerle al paciente es hacerle una resección de los bordes de ese ismocele para ampliar de alguna manera ese defecto. Entonces, no queda como una bolsita donde se acumula. Ahora, si te queda una capita muy finita que es menor del 50%, es decir, que es menor de 2.5 milímetros, ahí tendríamos que apelar a una cirugía ya más compleja, porque hay que abrir el defecto y cerrarlo en una o en dos capas, como sea necesario, pero en el caso de usar los pacientes sintomáticos que no funcionan con este tratamiento, voy a hacer la resonancia y voy a apelar a como dice el algoritmo para hacer. Fíjense lo que pasa con un ismocele en donde vos tenés un defecto donde tengo este miometrio residual que es más del 50%. Entonces, como yo tengo más del 50% de miometrio residual, apelamos a hacer una resección de los bordes para que no quede tan, tan cerradito el cele, ¿sí? Entonces lo abro un poco más. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, también estoy exponiendo miometrio, en este caso, pero voy a confiar en que se retapice y que ande todo bien. La idea es que ampliando este grado de defecto, voy a mejorar la, la, la posibilidad de la acumulación de sangre en este sector. Entonces, ampliando eso, haciendo esa resección miometrial, ampliamos ese sector y mejoramos el cele. Ya no se debería acumular tanto en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que tengo es un defecto tan grande que no tengo miometrio residual prácticamente o tengo poco miometrio residual? Entonces, en esos casos, cuando está tan grande el defecto, que lo puedo ver por la histeroscopía, aunque el cálculo lo hago muy bien con la resonancia, esto es lo que me permite tomar una determinación final. Estos son pacientes complejos porque no vienen solo, como fíjense acá, también tiene una adenomiosis, tiene un mioma fúngico. Miren el defecto que tiene este paciente, qué importante que es con la histeroscopía. Como habíamos dicho que tenía fibrosis y tiene áreas de irritación crónica, esa endometritis que uno puede ver allí, o endocervicitis, también están acompañados de estos. Ese puntillado, ese aframbuesado ahí. Miren el defecto, hay celes y hay quistes también por debajo, subendometriales. Entonces, en esto le tenemos que ofrecer la corrección quirúrgica, se abre todo el defecto, acá ya está abierto, a modo de poder mostrárselo, lo hacemos más rápido, se le hizo una capita más profunda y estamos haciendo la segunda capa más superficial para cerrarlo y también en estos pacientes que tienen una retroversoflexión, mejorar esa retroversoflexión con los puntos. Entonces, mensaje para casa, si yo tengo una sospecha de un ismocele, debo verlo o debo sospecharlo en realidad cuando tengo la metrorragia postmenstrual y está asociado a la cesárea y todo esto comenzó después de la cesárea. No tratar nunca los asintomáticos, salvo en pacientes en estudio de fertilidad y donde yo tenga que hacer determinados estudios complementarios para diagnosticarlo. La histeroscopía es efectiva en resolver la sintomatología claramente, como vimos cuando tenés miometrio residual óptimo, ¿no? Ay, otra vez.
Bueno, ahí estamos. Bueno, si el espesor endometrial es menor de 3 milímetros, de 2,5, y deseo de fertilidad, es indicación de laparoscopía. ¿Por qué? Porque debo darle fortaleza a ese endometrio, debo reducir las posibilidades que tenga y mejorar todas estas cuestiones. Estas son todas las formas de contactarse conmigo. Cualquier cosita, faltó el WhatsApp nomás, pero ahí se lo piden a Pablo y nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen por esto que se haya trabado la computadora, pero bueno, gajes del oficio. Hola, Oh, ¿cómo estás, Javi? ahí estamos. ¿Me escuchás ahí? Te escucho perfecto. Ah, bueno, Fuerte y claro, bueno. como lo ponemos. Che, Bueno, qué propaganda. linda clase. Muy linda. Bueno, muchas Eh, gracias. no, no tengo mucho que preguntar porque la verdad que es tan amplio y con toda la previa, la verdad es que no queda mucho que preguntar. ¿Sabes qué te quiero preguntar? Te voy a hacer una sola pregunta y después voy a dejar que el resto te haga todas las preguntas que quieran, que siempre preguntan un montón. Eh, Ismosele, que Sí. era el tema que nos ocupaba. Cuando mide los menos de 2,5 milímetros y vos tenés un miometrio residual muy pequeño, ¿sí? Ujú. ¿Te parece viable hacer un doble abordaje? O sea, o lo haces sistemáticamente el doble abordaje. Por ejemplo, ir Por resecto. por resecto, por resecto, con el histeroscopio a reconocer la zona, a reconocer el miometro, el espesor, el espacio, el lugar incluso, y después irte por vía abdominal. ¿Te parece que tiene utilidad o te parece que no la tiene? No, no, sí, la histeroscopía la hacemos siempre nosotros, incluso hasta en el mismo quirófano la podemos hacer la histeroscopía. De hecho, la histeroscopía a veces, cuando vos iluminás la zona y apagás la luz del- de la cámara del láparo, hasta te permite saber dónde está, porque como es una zona Claro, más finita, te claro. permite saber dónde está. Eh, una cosa que está buena, y les cuento, si van a hacer una resecto, tienen que hacer siempre antes una histeroscopía en el quirófano, o sea que preparen, miren todo, porque cuando dilatan para el resecto, que es de 8,2 milímetros, 24 French, alguno de 26 French, se te borra el defecto, porque es tan grande, o sea, vos tenés que dilatar el cuello, entonces el defecto, el istmo a veces se te borra. Entonces tenés que tenerlo en la cabeza antes, por eso hay que hacer la histeroscopía en quirófano, incluso es casi como hacer el tacto vaginal en la vaginal, cuando le vas a hacer una histerectomía vaginal, esto es lo mismo. O sea, aunque vos ya sepas, porque le hiciste en el consultorio una histeroscopía, repetísela en el quirófano para poder tener otra vez la dimensión del defecto cuando vayas a resecar. ¿Por qué? Porque cuando vayas a dilatar, te vas a encontrar que te quedó más chico de lo que vos creías que era, por la dilatación que tiene el cuello. Por otro lado, cuando hacen el abordaje por vía laparoscópica, en vagina déjenle un tutor, o sea, en el cuello del útero. ¿Para qué? Para que cuando abran el defecto se encuentren con el tutor. ¿No usás movilizador? Sí, sí, puedes usar el movilizador también, digamos, pero que no te quede chiquitito, viste que a veces uno usa el movilizador. No, no, dilátenlo al cuello para que, eh, para que cuando lo abordás por la paroscopía, que si usted le ponen, no sé qué movilizador tiene usted, pero viste que hay diferentes grosores. Bueno, por lo menos los que tengo yo, hay algunos que son como más gruesitos, uno que sea tipo, no sé, 6 o 7, o 8, pueden ponerlo. A mí me gusta mucho también ponerle, en estos casos, porque el movilizador es de metal. Yo tengo unas bujías Porque si que después son la resección la haces con la pinza de energía, muchas veces cuando te choca el metal con, con hace la un ruido pinza. todo, se te puede romper. Por eso utilizo también, hay unas bujías que tengo, que son diferentes, digamos, toda la gama que las vas dando vuelta, pero son de plástico. Entonces te toca y no pasa nada. Mira, no las conocía esas. ¿Viste? Te mando la foto.
¿Y ustedes, muchachada, preguntas para Si no Javier? tenés la de plástico, no tenés ganas de usar la de plástico, no tenés bujía de plástico, no No, importa, dilatá con la de metal y ponele una de las cánulas de la MEU. de la Pones la MEU. cánula, las Sí, 7 de la MEU y listo. está muy buena. Pero igual ahora quiero de plástico. Bueno, te mando la foto. Pero si no con el AMEU. Voy a usar cánulas de AMEU por ahí para cuando trabaje con energía, voy a usar las cánulas de Luis, o las de otro, o las de Claro, no, Willy. no. No puede usar la tuya. No, Tiene que claro, usar la de otro. uso las de otro. Siempre, siempre en pos de la enseñanza. No quiero romper las mías, por eso. Ujú. Preguntas, Juli, te vi ahí con ganas de preguntar. Hola. En realidad sí, quería preguntar sobre el tratamiento médico más que el quirúrgico. En caso de no querer fertilidad en el momento. Le das anticonceptivos y, Anticonceptivo a pleno. Y si tienen baja dosis, mejor. Y mejor que no menstrue. y eso por cuánto tiempo Y hasta que se quiera daría, quedar embarazada. hasta que quiera quedar embarazada. ¿Y el tratamiento endoceptivo cuál sería? En Mirena, Ah, ok, perfecto, la mirenamos. perfecto. Gracias. Una No, por clase muy favor. clara. Muy bueno. Buenísimo, mejor así. Qué bueno. Qué bueno. Nahuel, que te veo muy atento. No, la verdad que muy clara la clase, excelente. Prestando mucha atención, la verdad que clarísimo. No tengo preguntas. Qué grande. Alex, no puedo ir preguntando uno por uno. Levanten las manos. Nada, genial el doctor, muchas gracias. De verdad, Bueno, muchas gracias. excelente la clase, excelente. Muchas gracias por compartir. Marcela Rodríguez No. Cubruli. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hace, Hola Marcela, Marcel? te vemos oscura, no quiero decir nada porque no suena ni nadie me va a decir algo, si digo el color. Pero te veo No, como oscura. mejor así. Más linda oscura. No, felicitaciones por la charla y yo hago fertilidad y se me complica bastante en estas pacientes que tienen el ismocele. Más que nada, después de sortear el problema de la fertilidad, cuando vamos a hacer la transferencia, me pasa en las que tienen retroverso y el ismocele, que es muy Sí, difícil que la cánula pueda pasar y que llegue al fondo uterino. sí. Totalmente lo que vos decís es real. Esto ¿Y sabés qué otro de los conflictos que hay con el ismocele en los úteros en retroverso flexión? En los pacientes que quieren fertilidad, perdón, que no quieren fertilidad y que le vas a colocar el dispositivo, hay que tener mucho Sí. cuidado de no perforarla. Se hace como una O falsa bien, vía o siempre te o terminas bien, metiendo ahí. o bien el concepto de que no se lo pudieron poner al dispositivo, o bien que el dispositivo migró y bajó. En realidad lo que están asociando es que no quisieron avanzar porque les dio miedo, porque el glúteo estaba en retroverso flexión, lo que se chocaron fue con el ismocele que quedó ahí, avanzaron, se asustaron, porque al paciente además le dolió, y dejaron el DIU colocado en el ismocele. Entonces el En DIU cualquier le lado. generó dolor, le generó sangrado y se terminó cayendo o sacándoselo. Claro. Sí, nosotros igual la hacemos guiada por eco transabdominal, pero Sí, bueno. es imposible que la cánula doble para donde tenga que ir. Y esto de la corrección está bueno porque nos daría una solución importante para que... Porque además el problema del ismocele es que cuando vos tenés el útero en retroverso flexión, acentúa más el retroverso. O Claro. sea, vos tenés acá y ahí se hace más todavía retroverso. Entonces tenés que corregirlo y es como que tenés que volver a ponerlo. Incluso yo le hago más puntos para tratar no te digo ponerlo en anteverso, pero por lo menos en intermedia. Por Bien. eso le hago muchas veces doble capa. Sí, eso es genial, porque pasa de tener que cancelar y las mandas a hacer histeroscopía y como que muchas veces no te resuelven nada.
real. Y la volvés a querer transferir y volvés a tener el fracaso. Sí, real, absolutamente. Mm. Bueno, hay gente avesada como vos que lo resuelve, así que vamos a anotarte. Ahí lo tienen a Pablo, que les va a hacer todo. Bien, muy bien. Y Gracias. ahora va a tener que No, mandar a por favor. Posadas, ¿eh? No, vos sos re capo. Bueno, Marce fue mi compañera de año de la residencia, te cuento. Y bueno, hemos trabajado muchísimo. Muy, muy buena gente, muy, muy querida. Qué grande. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Gaby Pellegrini, Acu, Marianela Bóveda. Marchetti había preguntado, a ver, porque lo vi porque no podía hablar. Dice, no me escuchan, me parece. Dice, ¿cómo resuelven los embarazos ectópicos en el nicho? Ja, Te qué cuento buena pregunta. que Javier es ecografista. Son casos recontra complejos eso, ¿eh? Porque en algunos casos, esos son los casos para metotrexate, en algunos, y otros es que depende de cómo y el tiempo que lleve, a veces no lo podés solucionar porque te sangran un montón y terminan con la extirpación del útero. Así que mejor meterlo a metotrexate y ver qué sucede. Es un gran problema. Es un gran problema. José, ¿querés preguntar algo? Fabiola, Nati. Yo quería hacer una pregunta. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Mira, escuchando la clase, vi que es alto el porcentaje de ismocele que se producen por cesáreas. sí. Yo quería saber si hay una forma de prevenir, o cambiando los hilos de sutura, o cambiando la técnica, si hay, de alguna Bueno, manera se puede evitar o prevenir esa alta frecuencia que se produce de los ismoceles. te voy varias respuestas tiene. La primera es empezar a utilizar, no sé qué, pero que se deje de utilizar el cadmio. Que se deje de utilizar el cadmio. Esa sería la primera. La segunda es tratar de utilizar hilos que generen poca reacción, pero que queden más tiempo. Hasta el Vicryl está bien, pero te cuento que cuando yo, bueno, ahora muchísimo menos, ¿no? Casi nada, por ahí en el interior, pero acá había gente que le dejaba hasta lino, hacían los ángulos. Lo he visto. Imagina. Bien, entonces el Vicryl estaría bien como una forma de sutura. Tratar de evitar hacer los puntos pasados. Por eso que yo les expliqué técnicamente, porque un punto pasado te genera muchos lugares de tensión. Es hemostático, entre comillas, pero te genera isquemia y un defecto cicatrizal. En la medida de lo posible, si uno se pone a pensar, ¿qué harías vos si tenés un mioma en donde abriste endometrio? Si abriste endometrio tenés que cerrarlo en 3 capas. La primera capa del endometrio, después tenés que hacer un punto, una segunda capa intermedia y la última, la de la superficie. Como el istmo es más finito, entonces tendríamos que probar hacerlo en 2 capas. Idealmente deberíamos hacerlo en 2 capas. Si lo llegamos a hacer en 2 capas, mejoramos. ¿Por qué? Y porque si hacemos un surjet continuo, lo que estamos haciendo es, por el mismo surjet estamos afinando más la capa. Si lo hacemos en monoplano, lo que hacemos es que quede más finito. Si lo hacemos en 2 planos, tenemos la posibilidad de que quede como más grueso. O sea, tratar de recuperar esa zona. Entonces, después, por lo menos, aunque sea en 2 planos, hacerlo si vos sabés que la paciente tiene retroversoflexión. Obviamente que no lo sabés con el útero gestante porque ahí se pierde todo, pero sí hay forma de, si es una paciente que uno la conoce, que vos sepas que tiene el útero en retroversoflexión, bueno, a esta paciente hay que ofrecerle seguro los 2 planos. Le vas a hacer un beneficio, la vas a ayudar. Para mí es el hilo, tiempo de sutura, pérdida de tensión más larga, con
tiempo de reabsorción más lento, 60 días que tiene la poligalactina. No usar puntos pasados y hacerlo en 2 planos. Bueno, muchas gracias, muy claro. No, por favor. Javi, hace un tiempito lo escuché a Jara Quemada, que él hablaba de la altura de la incisión, de la incisión en el útero. Sí. Y él decía que una forma de disminuir el riesgo del lismosele estaba en desplazar esa incisión un poquito más hacia cefálico. ¿Tenés información al respecto? O sea, que te Y vayas él más arriba, hablaba de la distribución de las fibras. que no la hagas en el istmo. Claro, con lo cual perdería el sentido de no hacer, por ejemplo, una OPIX. Bueno, el tema que hay, sí, es cierto, por un lado es eso, pero yo creo que, no es que yo creo, está bueno lo que propone. El tema es que te vas a un lugar donde también te va a sangrar más. Seguramente. Cuanto más arriba te vas, más te sangra. Y si nosotros sabemos de que elegíamos hacerla en el segmento porque era el área más delgada, el área menos vascularizada, tendríamos que saber de que vamos a cambiar algunas características. Para mí la solución pasa por los hilos de sutura y la cantidad de planos que se le vaya a dar. Bueno. Muchachos, muchaches, siendo ya más allá de las 21:30, ¿le parece si lo liberamos al doctor Javier del Longo para que pueda reunirse con su hermosa familia? Bueno, y evidentemente nosotros también con la nuestra. y yo creería, ¿no? Bueno, Si están de yo desde acuerdo, yo ya, les Pablito, mando... ¿Eh? te agradezco un montón la invitación. Para mí es un placer. Vos sabés que me encanta compartir y me encanta para mí. Eso es Me lo lo decís más de nuevo. importante. Me lo decís de nuevo. Que me encanta compartir. Pero Me tenés que gusta decir con mucho. vos. Tenés que decir con vos. Me encanta compartir con vos, Pablito. Gracias, Muchas Javi. gracias por la Gracias. invitación. Gracias por darme la oportunidad de poder hablar a todos. Así que Yo muchas sé que gracias, valorás Pablo. mucho eso. Muchas gracias. Para mí un placer. Nada, siempre lo pasamos muy bien, Javi. Siempre verdaderamente lo pasamos muy bien. Muchísimos éxitos en este proyecto nuevo. Vamos a Que ver si supongo sale, que ¿viste? No, ya vamos me a ver qué pasa. contarás. Y hablemos después por lo de SAE. Eso. Y hablemos después por la otra propuesta que te hice. Sí. Dale. ¿Te Perfecto. interesa? Sí, claro que sí. Todo me interesa. ¿2 o 1? ¿Qué cosa? Las dos. 2 años o 1. Y 2 años es como intenso, es interesante, porque te da como otra visión. Un año es como para ponerlo intensivo, lo tenés que poner a estudiar. Lo 2. tenés que poner a estudiar que es complicado. Te digo yo que estoy haciendo la maestría esta de un año y te digo que todos los días estudio. Dale, vamos por 2. Estudio Después como, charlamos mejor. estudio como si fuese un estudiante de la universidad. Sí, me tiene ya podrido. Acá pregunta Willy. Histerectomía El, vaginal, el nuevo, ¿cuándo es el nuevo el curso nuevo- del doctor? el nuevo curso, ya me cansé de los webinars y todas esas cosas, así que este año no vamos a hacer webinars, queda para mayo, el año que viene presencial. Presencial, Bien. o sea, en vivo y en directo. Buenísimo. Buenísimo. Muchachada hermosa, les mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Bueno, Nos vemos. muchas gracias a todos, un abrazo grande y nos estamos viendo cuando quieran. Genial. Adiós, chao, Chau, chao. chau. Chao, Nos vemos.